Hola hermanos y amigos, como vimos en la primera parte sobre el tema de cuando Jesús dijo, ¿no dice vuestra ley, dioses sois? Entonces vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento la palabra Elohim se podría traducir como dioses o como jueces. Pero cuando Jesús les dice a ellos, a los judíos, vuestra ley, ya dice dioses, que es del griego teos, y no krites, que es del griego jueces. Entonces Jesús pudo decir claramente krites, pero no, porque la ley corrupta de los judíos decía teos, que es dioses. Pero mucha gente dice, no, es que Jesús citó el Antiguo Testamento en Salmos 82, cuando dice, vosotros sois dioses. Pero no, en el Antiguo Testamento, en Salmo 82, dice, vosotros sois dioses, pero se traduce en el español como jueces. Entonces, ¿por qué como jueces? Porque la palabra Elohim, que ahí aparece como dioses, se traduce como jueces o como dioses. Pero como solo hay un Dios verdadero, lo correcto es jueces. Pero vamos a ver algunos versículos donde sí la palabra Elohim se tradujo como jueces. Y después de esto vamos a ver cómo Jesús cita a la ley de ellos, no a Salmos, porque Salmos no es la ley. Recordemos que la ley es el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Salmos 82, donde dice, vosotros sois dioses, no es la ley que cita Jesús. Vamos a ver versículos donde dice que Elohim son jueces. Éxodo 21, 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y les hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Como vemos amigos en esta parte que dice jueces, en el hebreo dice Elohim y se tradujo al español como jueces, ya que no se refiere a Elohim hablando de Dios, sino que se refiere a jueces o a alguna autoridad que estaba en el pueblo. Por eso Elohim lo que refleja es la autoridad. Entonces, en este caso, nuestra autoridad mayor es Dios, por eso Él es Elohim, pero es el Dios supremo, el Dios todopoderoso, y los jueces que vivían en Israel también se escribe Elohim, pero se traduce como jueces, ya que entendemos claramente y en la teología y no hay discusión de que solo hay un Dios. Textos que veremos en un rato más para que quede claro que solo hay un Dios. Si habláramos del griego, solo hay un Teos, y los demás son crites, que ya sí son jueces. Éxodo 22, 8. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Aquí vemos otra vez donde Elohim se traduce al español como jueces, ya que muestra a la autoridad y a un poder que había entre los hombres. Entonces vemos cómo Elohim fue traducido como jueces así de muchas maneras, así como Dios de muchas maneras. Así que decir Elohim, en realidad en el hebreo decir Elohim, tenías que ver el contexto o de quién se estaba hablando para poder definir si eran dioses o eran jueces o si era Dios. En este caso, cuando Salmos 82 dice, vosotros sois dioses, Dios les dice en todo el contexto que ellos gobernaban, que ellos tenían su papel de jueces. Por lo tanto, toda la teología y toda persona seriamente que hable de este tema reconoce que son jueces. En Éxodo 22-28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí, en esta parte que dice jueces, en el hebreo dice Elohim, y se tradujo al español como jueces. En la versión Kadosh dice, no maldecirás a los Elohim, entre comillas, jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Como pueden ver, la palabra Elohim se traduce en español como jueces en muchos casos, siempre cuando no hable del Dios verdadero, o sea, de Jehová. Muchos, para justificar que los humanos pueden ser dioses, dicen, no, es que Jesús citó Salmos 82, ahí dice, vuestra ley, dioses sois. Y mucha gente dice, pues como Jesús dijo que puede haber dioses, entonces pues el humano puede ser Dios, porque Dios no solamente es para Dios Todopoderoso, sino también para los humanos, ya que Cristo mismo dijo que a los judíos les dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Pero vean cómo aquí está la trampa y vemos el contexto. En el contexto Jesús decía que era el Hijo de Dios. Entonces los fariseos y los judíos y gente que lo quería atacar
él decía, ¿cómo que se cree que es el hijo de Dios? O sea, Dios es su propio padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que si Dios tiene un hijo, Dios es su propio padre, pues él es un Dios. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo que es el hijo de Dios? Y que no sé qué, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, a ver, no está escrito en vuestra ley, pero ahí vean cómo dice vuestra, que quiere decir, digo, por si alguien no lo sabe, porque yo pienso que todos lo saben, pero si alguien no lo sabe, vuestra ley les dice la ley de ustedes. Jesús no le dijo la ley de Moisés, la ley de Dios, ni en la ley. Porque un ejemplo, vamos a ver esas partes y vamos a ver versículos donde Jesús sí dice claramente en la ley, como diciendo en la ley que hay. O también en la ley de Moisés, y también en la ley del Señor o en la ley de Dios. En este caso lo usó en vuestra ley. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y les dice, si su ley dice que son dioses ustedes, y yo digo que soy hijo de Dios, ni siquiera Dios, hijo de Dios, ustedes me atacan porque dije hijo de Dios sois, pero ustedes dicen que son dioses. O sea, ese es el contexto en realidad. Pero no es que Jesús apruebe eso. No es que Jesús diga, sí, cierto, son dioses. Claro que no. Ahora, lo que se dice aquí, en la palabra que usa aquí en griego es teos, que es para Dios, solamente para la deidad. No se refiere a los jueces de Salmo 82. En jueces, en Salmo 82 sí dice ahí jueces. Pero si Jesús citara ese texto, él había dicho crités. Y es lo que también quiero que veamos. La palabra crités es una palabra griega que al español se traduce como juez, jueces, justo, un juez. Por lo tanto, si Jesús en el versículo que dice vuestra ley se hubiera referido a Salmos 82, él hubiera dicho crités, pero dijo teos, que es para Dios, ya que en el griego, como les comentaba, hay palabra para Dios y para juez. Dios, teos, crités, jueces. Y cuando Jesús les dijo a ellos, no está escrito en vuestra ley, yo dije, teos son. Aquí podemos ver que Jesús no citó Salmos 82 y aparte les echaba en cara que ellos se hacían dioses a sí mismos. En Hechos 13, del 18 al 20, veamos lo que dice respecto a Israel. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Como pueden ver aquí, la palabra dice jueces, del griego crités. Por lo tanto, como cuando Dios en el Antiguo Testamento se refiere a los jueces, que se escribía Elohim, en este caso se refiere en el griego a los crités. Y cuando Jesús cita la ley de los judíos, la ley corrupta, les dice que ellos se hacen ver a sí mismos como teos, no como crités. Lo que quiero que veamos a continuación es cómo hay una diferencia entre la ley de Dios o la ley de Moisés y la ley de los judíos, ya que ellos interpretaban la ley y la escribían a su manera, y la interpretación obviamente, pero obviamente una interpretación a conveniencia política y cosas que no ya no eran de Dios, sino tradiciones de los hombres. Esas tradiciones de los hombres las escribieran en sus leyes y Jesús citaba esas leyes de ellos, pero la vuestra ley de ellos. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, no la ley de Dios, porque como pueden ver, en la ley de Moisés jamás dice que son dioses nadie. Entonces, eso viene en Salmos 82. De ahí, o sea, de Salmos 82, los judíos citaron ese salmo, pero cuando lo tradujeron al griego ya le pusieron teos, cuando tenían que haberlo puesto crités, porque eran jueces, no dioses. Por lo tanto, esa ley de ellos sí era una ley corrupta, se hacían dioses a sí mismos, tomando el texto de Salmos 82 para justificar que eran dioses, cuando si hubieran sido sinceros, tenían que haber puesto en su ley de los judíos crités, no teos, porque teos es para Dios solamente y solo hay un Dios. Siempre que en la Biblia dice teos, o es para teos verdadero o un teos falso, nada más. Así que ellos no podían tomar la palabra teos porque automáticamente eran dioses falsos, teos falsos. Por eso ellos tuvieron que haber puesto crités, que son jueces, que ese es el contexto de Salmos 82. Por eso en la ley que ellos tenían interpretativa, cuando ellos interpretaban la ley o las escrituras, el Tanaj, lo interpretaban y escribían sus leyes. Pero esa no es la ley de Dios, esas son tradiciones de los hombres nada más. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe,
no atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Veamos cómo Jesús cita a la ley de Dios o a la ley de Moisés.